Hola, hola a todos, hola a todas, qué gusto saludarlos, estar con ustedes en esta noche de martes. Hoy no empezamos a las 19 horas, empezamos a las 20 horas. Y bueno, ustedes me preguntarán por qué y yo les voy a comentar. ¿Recuerdan que la semana pasada tuvimos un día más de feriado? Bueno, estoy pagando esas horas de ese día más de feriado, de ese descanso. Entonces, bueno, estamos acá cubriendo, compartiendo ese tiempo. Les agradezco mucho por estar con nosotros. No se van a arrepentir por estar con nosotras en este caso. No se van a arrepentir porque definitivamente tenemos una invitada de lujo, de lujo. Y estoy muy feliz de poder compartir con quienes nos miran, con quienes nos escuchan semana a semana. Y bueno, hace un momento conversábamos también sobre dónde están nuestros videos. Nos van a encontrar en YouTube y les invito para que lo revisen. Yo también voy a estar posteando de manera regular en mis redes para que nos puedan mirar. Ya tenemos alrededor de 2 meses, si mal no me equivoco, menos, un mes con el programa. Y Sin Guiones para mí se ha convertido en un espacio muy, muy bonito. Me relajo mucho, me divierto y siento que estamos haciendo o estamos construyendo el propósito. Sin Guiones tiene un propósito y es poder compartir con la comunidad, poder compartir con quienes forman parte de nuestra vida. Y también algo que no puedo dejar de decirlo siempre, vamos a hablar de cultura de paz. Sin Guiones se crea porque no tenemos guiones, vamos a tener una conversación súper chévere, perdón, hasta eso pasa porque es en vivo. Y vamos a compartir con quienes acá nos visitan. Entonces, una vez más, gracias, linda noche, mi comunidad querida. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio donde hablamos desde el corazón y para la comunidad. Bueno, hoy tenemos una invitada, como les decía, de lujo, una mujer comprometidísima con la vida, con la paz y con la seguridad. Y ojo, resalto, con la paz y con la seguridad, que ha alzado la voz desde distintos espacios de poder y también de comunidad. Bueno, yo les presento a mi querida Lorena Villavicencio, experta en seguridad con un enfoque profundamente humano y quiero resaltar también estratégico. Mi querida Lore, yo estoy muy orgullosa de ti y lo digo de manera pública en este espacio, se queda grabado. Yo estoy muy orgullosa de ti porque tú estás en este momento fuera del país, estás en Estados Unidos y aparte de que te das el tiempo de compartir con nosotros, estás cursando una maestría que, como te dije hoy en la mañana, a nuestro país le va a beneficiar muchísimo porque necesitamos mucho de este tema y es eso lo que vamos a conversar contigo. Mi querida Lore, quisiera también arrancar este espacio dando el nombre del espacio y el tema en sí es seguridad desde la comunidad, una mirada humana que es la tuya, Lore, y estratégica que es la tuya. Entonces, no voy a hablar más, mi querida Lore. Queremos conocerte, quién es Lorena, más allá de los cargos que pudiste haber tenido, que los tengas, más allá del título, más allá de todo el conocimiento que tienes. ¿Qué te mueve en el corazón cuando hablamos de paz y de seguridad? Sarita, querida, bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Creo que todo lo que has dicho siempre lo tomo con mucho cariño y también con mucha humildad, ¿no? Considero que el tener oportunidades de poder seguir educándome, preparándome en el ámbito que tanto me gusta, no solamente me emociona, pero también reconozco que es una gratitud infinita, primero con Dios, por haberme permitido estar donde estoy ahora. Y lo que siempre digo, ¿no? Si pude lograr muchas cosas en mi vida profesional, en tema personal, pero sobre todo en el ámbito profesional, fue porque encontré personas en el camino que me dieron la mano y que me enseñaron el camino. No me hicieron fácil, no me enseñaron a pescar, no me dieron el pescado,
pero siempre tendré ese agradecimiento muy grande con temas tan básicos como mis profesores de escuela o personas que conocí en el ámbito ya profesional, en el ámbito laboral, incluso sus profesores ya a nivel universitario, ¿no? Y creo yo que eso es lo importante, es lo que nos define y es lo que nos marca no solamente hacia dónde vas, sino dónde estás. Entonces, siempre para mí eso ha sido muy importante, el nunca olvidarme de dónde vengo, pero sobre todo de quienes me enseñaron en el camino. Y creo que esa enseñanza también es importante, incluso en los momentos que no fueron fáciles, el romper paradigmas, el trabajar en temas de seguridad, que son temas muy vinculados a la fuerza pública, un tanto lejanos hasta en cierta forma para las mujeres, para los civiles. Y creo que esos retos, esos desafíos fueron los mismos que me permitieron esforzarme y decir, vamos a ir adelante. El hecho de que alguien te diga, no lo vas a poder hacer aquí, no vas a durar por tales o cuales condiciones, porque esto no está diseñado para mujeres, porque esto no está diseñado para civiles, es algo que a la larga se convierte en tu mayor motivación, ¿no? Y en tu mayor, diría, motor. Más allá que de demostrarle a una persona o a alguien que te hizo un comentario negativo, es demostrarte a ti mismo que puedes conseguir algo. Y en ese contexto, creo que para mí siempre ha sido vital eso, el acordarme de dónde vengo, de las experiencias que tuve y quienes me permitieron llegar hasta donde estoy, hasta el día de hoy lo hacen, con sus consejos, con el hecho de poder tener esas amistades, pero también de pulirte en este sentido, incluso con quienes no están de tu lado y quienes en algún momento te dijeron que no lo podías hacer. Y creo que eso también es una característica que siempre uno debería buscar, porque tus mayores retos, que pueden ser tus mayores miedos, pueden ser tus fortalezas, y a la larga saber por dónde vas, ¿no? Es un poco comentarte. Siempre me gustó el tema de seguridad. Yo creo que en algún punto de mi carrera analicé la posibilidad de poderme incorporar a la fuerza pública, específicamente para ser especialista en las Fuerzas Armadas, en el ámbito de como especialista abogado. Pero creo y yo defiendo firmemente de que no, Dios tiene sus caminos, pero también uno va encontrando qué es lo que le gusta y lo que le apasiona. Y es ahí donde dije, bueno, voy a seguir tomando mi carrera, pero no alejarme de lo que me gusta. Y eso creo que también está vinculado con lo que estoy haciendo ahora, no solamente porque el Ecuador pasa una situación muy crítica de violencia, sino porque creo firmemente que la educación es el motor de muchos de los cambios que aspiramos para el país y para el tema de la seguridad en general, ¿no? Entonces, eso un poco comentarte, y pues como tú mismo lo dices, esto es sin guiones, no hay nada como que previamente trabajado y es muy espontáneo, ¿no? Y creo que eso es lo bonito y enriquecedor de este programa, porque más allá de los cargos públicos, de los títulos, de los cartones que son importantes y que en el mundo competitivo que vivimos tienes que tenerlos, yo creo que lo más importante es quién eres y quién la gente recuerda cuando ya no tienes un cargo público, cuando más allá de ser estudiante o más allá de tener un cartón, yo creo que eso es algo que no te enseña la universidad, que no te lo da el cargo público, y eso es la formación y los valores, y eso viene de la casa. Eso no se estudia para ser persona. Mi mamá siempre lo dice, uno no tiene que ir a la universidad para ser persona y para comportarse como debe de hacerlo. No tienes que ir a una universidad, no tienes que tener un cargo. Y eso llega a ser lo más importante, creo yo, al momento de definir las prioridades y también de defender lo que crees, lo que te motiva a seguir, y eso te da la fuerza incluso para a veces dar un paso al costado, porque algo quizás no está alineado a lo que crees o a lo que defiendes. Entonces, eso es un poco mi visión de cómo lo veo.
Me encanta, más de lo que ya me ha encantado antes, mi querida Lore. Y en efecto, quiero señalar algo o resaltar. El hecho de no tener guiones lo hace más espontáneo, tú lo dijiste, y eso me gusta más. ¿Y qué pasa? Claro, nos pusimos de acuerdo ahí en la tarde y dijimos, platiquemos, conversemos, nos vamos a ver acá para poder compartir con la comunidad y con las personas temas tan importantes como el que estamos viendo ahora. Conocerte, conocer más de Lore, saber que eres ecuatoriana, saber de dónde ecuatoriana ahí. Ecuatoriana con un cantado muy especial desde Cuenca. Cuencana de corazón. Totalmente. Ese cantado hermoso que no sé si te lo he dicho, pero yo me bajo del avión y empecé. O sea, es automático. Tengo una facilidad de adaptación en Cuenca que me encanta. O sea, a mí me fascina. Me va súper, súper bien. Tengo muchos amigos. Me encanta Cuenca. Por si acaso, quien no ha visitado Cuenca, y les cuento que tenemos muchos ecuatorianos y ecuatorianas que no han visitado Cuenca. Yo tengo mi compañero con el que comparto todos los días y me dice, yo no he ido a Cuenca, Dios mío, santo, ¿cuántos años tiene? Terrible, no sabes lo que te pierdes, más allá de eso, o sea, no sabes lo que te pierdes. Nuestro país es hermoso y Cuenca es bello. Para quienes no han ido, cojan un bus, vayan, es hermoso. Y bueno, vamos a avanzar y me gustaría conversar contigo y que nos cuentes desde un diagnóstico actual. Si vamos a hablar de seguridad, podemos tener este diagnóstico de Latinoamérica, pero sabemos que vivimos momentos, hemos escrito también, no son papers, hemos escrito junto con Lore, y es bonito decirlo acá, y también me gustaría que nos ayuden a compartir en este espacio. Hemos tenido la oportunidad de vivir en México, donde están y bueno, y vivimos momentos complejos. En Ecuador, desde tu experiencia, ¿cómo definirías el panorama actual de seguridad en la región? Especialmente en el Ecuador. O sea, si podemos hablar desde lo macro, podemos llegar a lo micro. Bueno, si vamos a ir desde lo macro, yo creo que en sí es un desafío, ¿no? Y partiendo desde la propia declaración que hizo hace un mes el presidente de Estados Unidos, cuando declaró como, en este caso, dentro de las organizaciones reconocidas por los Estados Unidos como terroristas, a, por ejemplo, el claro puntual del Clan del Golfo, el Tren de Aragua y demás. Entonces, esto ya nos da una dimensión de que a nivel internacional se está posicionando, y sobre todo a nivel del continente, estamos posicionando muchísimo el tema, en este caso Estados Unidos lo ve como un tema de terrorismo, a la tradicional lucha que se ha llevado en la región contra las drogas, ¿no? Sin embargo, más allá de lo que conocemos del impacto que tiene el Tren de Aragua, que tiene los cárteles mexicanos y demás, y todo el tema del conflicto en la región, no deja de ser preocupante los factores asociados, y en este caso, cómo estos conflictos afectan a la población. Y ahí vamos a llegar al tema del caso ecuatoriano, ¿no? Más allá de la actividad, de toda esta actividad en el ámbito de la delincuencia organizada que tiene la región, temas tan trascendentales como son la trata, el tráfico de personas, llegan a ser, creería yo, uno de los temas más importantes, y nos llevan a otros temas, por ejemplo, como migración, ¿no? Y en esto se inserta Ecuador,
con las cifras, con las estadísticas que lamentablemente está en crecimiento constante sobre el número de ecuatorianos que han abandonado el país. Entonces, como el crimen organizado, como su nombre lo dice, se organiza, obviamente, busca estos espacios para poder expandir su área de influencia e incluso llegar a controlar, por ejemplo, todo lo que es el tráfico de personas, los temas de controles migratorios y demás. Y pues sigue siendo un tema de mucha preocupación para la región. Claro que no todos los países tienen el mismo nivel de violencia, las mismas estadísticas, pero sí tenemos problemas comunes. O sea, no se puede negar, por ejemplo, que el tema de la minería ilegal es importantísimo para la región por el tema de recursos. En Perú, en Ecuador, en Centroamérica tienen por otros recursos también. Y pues temas, por ejemplo, como pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, lo compartimos también con otros países. Y en general ya pues los índices de violencia que se van marcando con cada uno de sus matices en la región. Y pues vemos también la influencia de los actores externos, por ejemplo, el rol de China, no solamente como un país que produce absolutamente todo, y esto ha sido lo que ha estado en el debate en las últimas semanas y días en Estados Unidos sobre la imposición de aranceles, sino también mirar el rol de China como inversor en la región, cuáles son aquellos proyectos que China lleva en la región en ámbitos y sectores estratégicos del Estado, como es el tema energético, como es el tema de puertos en Chancay, en Perú, es clarísimo las iniciativas que tiene China. Entonces, pues esto nos da un escenario, creería yo, interesante para la región con sus matices. Tenemos el tema de Venezuela, con todo el proceso de transición que se esperaba a un corte de gobierno diferente y todos los debates que han habido en relación a este tema. Y pues cada uno de los países, El Salvador también, por marcar una postura, por así decirlo, muy institucionalizada en la forma en la que quiere tener su acercamiento, su perspectiva de seguridad. Se lo ha dicho claramente el presidente de los Estados Unidos, que El Salvador más bien llega a ser una especie de administrador y de un rol en la región sobre todo lo que es el manejo del sistema penitenciario, sin dejar de lado que más allá del sistema carcelario que se ha llevado en El Salvador, pues también ha habido las preocupaciones de derechos humanos. Entonces, creo que en general en la región hay esas preocupaciones sobre el ámbito de los derechos humanos en materia de seguridad y lo más importante que creo yo en la región es las instituciones. ¿Cómo están las instituciones del Estado? Son instituciones que están débiles en materia de liderazgo, están débiles tal vez en los presupuestos, que no son muy alentadores para muchos países de la región. Entonces, ese tipo de situaciones llegan a definir un escenario en el cual Ecuador se inserta con todas lamentables estadísticas que hemos visto ya incluso desde finales del 2022, ¿no? Entonces, yo creo, Sarita, que más allá de hablar de estadísticas, todos tenemos súper claro lo que está pasando en el país, las noticias son a diario, pero yo sí creo que es importante enfatizar el rol que tiene la ciudadanía y la comunidad, ¿no? Porque los temas de seguridad no solamente se deben ver desde la perspectiva de la fuerza pública, de policías y militares, porque al final policías y militares también son parte de la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que se debe mirar también desde el empoderamiento comunitario. ¿Y a qué me refiero con esto? Quizás antes era mucho más fácil el que tú conozcas quién vive en tu sector, quién vive en la casa de la esquina, quién está más allá, pero ahora en este mundo
que es tan cambiante por el tema de la tecnología y que a veces en lugar de estar más unidos estamos más separados, es muy difícil conocer esa comunidad del barrio, algo que era muy tradicional en todas las sociedades, ¿no? Y eso me lleva a un tema de ejemplo, ¿no? De cuáles podrían ser, por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad desde el ámbito comunitario, cuál podría ser un posible factor de riesgo si yo vivo en un edificio, si yo vivo en un condominio. Y un factor de riesgo es que yo sea muy despistada y me olvidé de cerrar la puerta principal o la dejé entreabierta y no me di cuenta que alguien más entró. Y si en ese contexto no existe esa familiaridad, esa comunidad real de saber quién vive en mi edificio, que quizás esa persona que está entrando, por qué entra, quién es, se vuelve un poquito más difícil. Entonces también viene desde el punto de vista de la confianza, ¿no? Nos hemos vuelto mucho más desconfiados porque estamos en esa alerta constante de que me va a pasar algo, de que me van a robar. Y yo creería que para entender, un poco más que entender, para poder tener un acercamiento integral al tema de seguridad en Ecuador, hay que verlo más allá de la fuerza pública. Es un empoderamiento también de la ciudadanía, de nuestras acciones diarias y, por ejemplo, en el tema de prevención del delito. ¿Qué estamos haciendo, comunidad? En el tema de sanción. No tenemos a veces la capacidad de conocer a nuestro propio entorno como para saber que si mi vecina, en este caso alguien entró a su vivienda, le robaron o cualquier tema que pasó, yo no puedo servir como testigo o saber que estuve ahí porque no hay esa confianza, no hay ese conocimiento, no hay esa sanción. Y lamentablemente en las estadísticas mucho es lo que se ve y a veces muy poco es primero lo que se denuncia y llega a ser mucho menor los casos que realmente llegan al proceso de judicialización y que después de eso uno de los básicos y creería yo miedos más marcados en la población es ¿para qué denunciar? ¿Para qué decir si a la semana, al mes, el delincuente va a estar afuera, ¿no? Entonces, son esos aspectos que también se deben fortalecer. Siempre lo he dicho, no solamente es el tener una fuerza pública altamente equipada, altamente capacitada, que sí es importante, pero esa no debe ser la medida temporal que se convierte en medida a largo plazo o medida para todo lo que hacemos. También hay que considerar que la fuerza pública se desgasta. La fuerza pública, como lo dije, también es parte de este tejido social. Entonces, eso nos da una dimensión de cómo fortalecer, creería yo, el ámbito comunitario, entender que no todas las comunidades son iguales. Por ejemplo, lo del desplazamiento interno en sociovivienda no va a ser igual a los índices, o en este caso, si existiera algún desplazamiento, por ejemplo, en Loja. Son otras dinámicas. Y creería que también este empoderamiento comunitario va por entender el contexto de seguridad que vive el país más allá de los delitos tradicionales o de lo que se ve, lo que es extorsión, el robo, los asesinatos, muertes violentas y demás. El tema de seguridad está anclado a muchas de las actividades propias de la comunidad. Por ejemplo, cuál es la postura y cuál es en este caso, el aporte que estamos dando como comunidad en cantones que tenemos casos de minería ilegal. ¿Cuál es el rol que estamos teniendo como comunidad donde tenemos provincias donde el tráfico de hidrocarburos, el contrabando, llega a ser mucho más alto que, por ejemplo, la extorsión? Y creo que eso también parte en entender el lugar donde estoy, en la comunidad en la que vivo, pero también el ser un poco más empáticos de lo que pasa. Hace unas semanas tuvimos lo del tema del derrame de petróleo en Esmeraldas. Y claro, no va a ser la misma afectación que tú y yo podemos tener, que no vivimos en esa provincia, a alguien que sí está y que el día a día no puede tomar agua, no puede utilizar sus cultivos, no puede caminar por ahí porque tiene un proceso de derrame de petróleo. Entonces,
es entender también las dinámicas de la población. Como te digo, en el tema minero, nunca va a ser lo mismo en el lidiar con esta situación que las poblaciones que tienen el día a día que vivir con esto, donde lamentablemente tenemos temas ya muy marcados en los que a veces el Estado no puede hacer mucho, y que la población ha aprendido a vivir con eso y a ser parte hasta en cierta forma porque no tiene otra opción, no solamente desde el punto de vista monetario o económico, sino ya es el punto de tu vida, de tu bienestar, ¿no? Y pues en ese sentido la comunidad también tiene que jugar con estas dinámicas, por así decirlo. Totalmente de acuerdo, mi querida Lore, y bueno, me quitaste las preguntas, te anticipaste, hermoso. Porque en sí, bueno, quiero resaltar lo que tú has dicho, la comunidad, ¿cuál es el rol de la comunidad? ¿Qué es lo que en realidad la comunidad tiene que sentir en función de? Muchas de las veces esperamos que todos nos lo den, que todos venga desde el Estado, como tú decías, y no es así siempre. Y recuerdo en alguna ocasión hacíamos como un análisis o un símil de que somos responsables o somos culpables. Yo como ciudadana me siento responsable en la toma de decisiones cuando doy mi voto, ejemplo, responsable en muchas acciones que yo pueda hacer desde mi espacio chiquitito, desde la comunidad, lo que justamente estamos compartiendo. Entonces sí somos responsables del cambio, somos responsables de la mejora, somos responsables de la seguridad, que es lo que estamos hablando. No dejamos de serlo. Y eso es algo que la comunidad debe interiorizarlo. Y yo creo, mi querida Lore, si me equivoco, me corriges, que no lo tenemos interiorizado. También sucede algo que hoy en día es muy notorio y que nosotros prendemos la televisión. Bueno, tenemos muchas generaciones que todavía tienen la cultura de ver el noticiero, ejemplo, o por A o B razón, estamos en las redes, hasta TikTok tiene noticieros. ¿Y qué sucede? Nos encontramos con noticias que nos llenan de miedo a nosotros dentro del país como tal y también llevan esa información hacia afuera. Entonces, yo considero, Lore, que todavía nosotros como país tenemos esperanza, podemos decirlo, ¿no? No quiero decirlo así. Podemos recuperar nuestro país que fue, que ha sido, que es y que será de paz. Son circunstancias. Yo suelo decir que el conflicto es parte del ser humano, es inherente, eso es teórico, pero el conflicto está vivo en la vida de las personas. Sin seres humanos no existiría el conflicto, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Pero los conflictos, lo que estamos atravesando como país, nos lleva a pensar y a unirnos, a pensar en qué hacer. ¿Qué debemos hacer? A unirnos para mejorar. Y lo que tú acabas de decir, Lore, es totalmente inspirador, también es súper claro. Nos lleva hasta ejemplos, nos diste ejemplos, buenas prácticas que se dan, como el caso de si yo dentro de mi conjunto, yo te llevo acá en mi conjunto habitacional, te cuento que no somos tan unidos. O sea, yo siento, ¿no? Yo hablaba con el presidente de mi conjunto y le digo, tenemos que hacer un taller de cultura de paz porque se pelean, viven en conflictos en lugar de vivir en armonía para cuidarnos. Algo que tú has dicho en este momento, que valioso. Si vivimos en armonía, en búsqueda de una comunicación de paz, si lo vemos así, nos vamos a poder cuidar. O sea, qué valioso, qué valioso. Y importante. Gracias, Lore. Y quiero irme un poquito más allá. Me gustaría también preguntarte, bueno, básicamente, ¿no? Decirte desde una pregunta, ¿qué podemos hacer desde donde estamos, Lore? O sea, ¿cuál sería la acción? Si nos vamos a un llamado de acción, ¿qué podemos hacer? Muchas personas nos escuchan acá de los barrios. Nosotros somos una radio comunitaria, justamente por eso nos interesa llegar mientras más personas mejor.
de escuelas, de organizaciones comunitarias. ¿Qué pasos concretos podemos dar desde nuestro lugar para ser actores de paz y seguridad? Lore, ahí entre paréntesis, yo te digo, yo quería cambiar el mundo. Yo quería cambiar el mundo, quería revolucionarlo hasta que aprendí que primero cambio yo, cambia mi espacio cercano y ahí esto irradia y va de poquito a poquito y puse mi semilla. En ese momento cambió mi manera de vivir también. O sea, y ahí fui yo viendo otras cosas. Ahí la mediación. Sin embargo, la pregunta va hacia allá, Lore. Desde tu experiencia, desde todo lo que tú conoces, ¿qué pasos podemos dar de nosotros como actores, como responsables de paz y de seguridad? Gracias, Sarita. Bueno, como te lo indicaba y también te lo comentaba un poco, no todas las recetas, no todos, en este caso, más que recetas o en este caso opiniones, aplican por igual, porque cada barrio, cada comunidad tiene sus propios problemas, sus propias circunstancias. Como te dije, cada provincia es diferente, somos diferentes mundos. Sin embargo, yo me atrevería a más o menos a dar algunos lineamientos generales, ¿no? Obviamente, cada caso y cada, en este caso, por así decirlo, situación debe ser encaminada en función de eso, ¿no? No todos van a ser iguales. Pero vuelvo y reitero la importancia de tener comunidades organizadas. Como tú dices, más allá de que nos peleemos o de que no compartamos, no podemos seguir siendo el reflejo. La comunidad no puede seguir siendo el reflejo de las polarizaciones de carácter político o religioso. Eso creo que es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Y antes de darte mi visión, te pongo un ejemplo muy claro. Un familiar mío vivía en un conjunto, en un apartamento, en este caso eran como, me parece, 10 departamentos en este conjunto, en este edificio, perdón. Y una noche entraron al edificio y, burlando las seguridades del parqueadero, mientras todos dormían, alrededor de las 2 de la mañana, se sacaron 2 automóviles del edificio y se los robaron. Entonces, me pareció curioso porque en este edificio era un edificio de muchas dinámicas nada agradables. Como tú lo dices, no se llevaba nadie con nadie, no conocías quién estaba ahí, incluso tenían muchas dificultades para ponerse de acuerdo en temas tan puntuales como pintamos la fachada del edificio, toca cambiar esto, ¿qué hacemos? Sin embargo, tuvo que pasar este hecho penoso para, en este caso, las 2 familias que se quedaron sin autos. Y como que fue un golpe duro, pero un golpe de reacción para esa comunidad, para ese edificio. Decir, a ver, bueno, o sea, primero que vamos a hacer, vamos a mejorar el tema de seguridad del edificio. Y ahí fue muy interesante el ser resiliente. Como tú dices, también es una corresponsabilidad. O sea, no voy a esperar que el presidente de mi edificio o condominio haga las cosas. Entonces ahí yo vi mucho el tema participativo, de que el uno decía, bueno, yo voy a cotizar acá cuánto cuestan los nuevos porteros eléctricos, yo voy a cotizar acá cuánto cuesta tal cosa. Y luego el hecho también de guiar, ¿no? En función de sus capacidades, en función de lo que tenían. Por ejemplo, alguien que tenía conocimientos legales, lo que hizo fue guiarles para que hagan el proceso de denuncia. Para que en este caso, si esos vehículos que fueron robados luego son utilizados en algún ámbito que no sea legal o que esté en contra de la ley, no exista un registro que se vincule al anterior dueño, sino que sepan que es un vehículo robado. Entonces, es apoyar desde cada una de las capacidades. Quizás los que no tenían mucho tiempo y no podían conectarse, entonces, bueno, hagamos una reunión de Zoom para llegar a los acuerdos. Y ahí también creo yo que fue algo muy trágico el hecho de que te quedes sin vehículos 2 familias, pero la comunidad que había sido una comunidad totalmente alejada, muy apática, no vinculada, supo unirse. Claro que era un reto porque cuando pasa algo y luego vienen
todos tenemos la receta ideal. Entonces, el ponerse de acuerdo, sí, fue muy largo y muchas decisiones, muchas reuniones, pero les facilitó no solamente mejorar el tema de seguridad del edificio, porque se dieron cuenta que el tiempo mediante el cual las cámaras habían grabado, no, creo que era solo por 24 horas y de ahí se vuelve a borrar el formato e inicia un nuevo día. Entonces, darse cuenta de cuáles eran sus factores de riesgo. O sea, si yo tengo un sistema de vigilancia, un circuito cerrado de vigilancia de televisión, ¿cuánto tiempo tiene eso? Si es que se va la luz, el circuito va a seguir funcionando. Si es que pasa algo, ¿con cuánta anticipación, con cuánto tiempo después puedo ir a los registros de esa grabación? Entonces, como te digo, les facilitó a ellos ese proceso y luego, pues, incluso se organizaron para hacer una especie de bingos para ayudar en cierta forma en algo, ¿no? A estas familias. Y creo yo que ahí tuvo mucho que ver la empatía, porque es como que sí, hoy te puedo pasar a ti, pero me pudo haber pasado a mí. Y en el contexto de violencia en el que vivimos, le puede pasar a cualquiera. Entonces, en este contexto también creo que es importante, como te digo, organizar a la comunidad. O sea, no necesariamente porque vives en un edificio, en un condominio, pero en el barrio donde estás, en tus vecinos. O sea, saber que somos una comunidad organizada desde el punto de vista de convocar a reuniones y tener la voluntad, porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Todos estamos súper ocupados y a veces el poquito tiempo que te queda con tu familia o que tienes que cumplir con tus temas laborales es difícil. Pero yo siempre digo, ahí viene mucho el tema también de delegar. O sea, si yo no puedo estar ahí, pues alguien de mi familia puede apoyarme en ese proceso y apoyarnos en las propias tecnologías. O sea, todos tenemos acceso a un celular, convocar a estas reuniones de manera virtual. Y lo que siempre yo creo que es muy importante, tener un plan de qué vamos a hablar en la reunión, generar tiempos para hablar, porque a veces llegan a ser muy extensos y eso cansa. Yo he visto que ciertos procesos comunitarios son muy largos, la gente se aburre, es algo normal, vivimos en días cansados, entonces no te vas a quedar una hora o más de una reunión. Entonces creo que es importante el hecho de, por respeto al tiempo de todos y conseguir objetivos, a ver, la reunión va a ser a tal hora, vamos a comenzar en ese momento y definir también qué temas vamos a hablar, qué vamos a tratar, cuáles son las necesidades y pues tener tiempos para aportar y salir con al menos un acuerdo o una resolución de esa reunión. Los temas comunitarios a veces como tenemos pluralidad de opciones, pluralidad de criterios, de pensamiento, todos queremos, como te digo, solucionar o aportar, pero con que lleguemos a una cosa, pero bien hecha, creo que es importante. Más que la cantidad es la calidad. Entonces, organizar a la comunidad, volver a retomar el tema de convocar a las reuniones barriales, vecinales y, por ejemplo, tener un mapeo de actores. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, ¿quiénes son los líderes barriales? ¿Quién es el presidente de mi conjunto, de mi edificio? Por ejemplo, si vivo en un ámbito donde incluso están los edificios, ¿quiénes son esos actores claves? Por ejemplo, ¿cuántos comercios hay dentro de mi barrio, dentro de mi comunidad? ¿Cuántos centros educativos hay? ¿Hay iglesias? O sea, tener súper claro el dónde estoy y cómo yo puedo aportar, porque si algo pasa, yo tengo que saber a dónde ir y quién es la persona que va a ser ese punto de contacto. También he visto en algunos, en este caso, procesos de organización comunitaria, los comités barriales de seguridad comunitaria, que también se manejan muy bien o que incluso hacen este tipo de espacios para tener alarmas comunitarias y esas están vinculadas directamente con el EQ 911. Y eso facilita en el caso si es que pasa algo también al comunicarse, ¿no? Y dentro de este proceso organizativo, más allá de apoyarse en las tecnologías, siempre lo digo, el manejar efectivamente las tecnologías. Si tengo un chat del condominio, si tengo un chat del edificio, ese chat es para los temas del edificio, para los temas del condominio. No desmerezco que hay otros temas que también se pueden tratar, el famoso piolín que se manda por ahí, y que claro, hay personas que pueden mandar una imagen para todos los grupos.
pero hay que ser conscientes en que no todos tienen el mismo grado de acceso a la tecnología. No todo el mundo está viendo todo el tiempo su celular. Quizás los jóvenes sí, los adultos no mucho, o puede que sea al revés, pero si yo tengo, y esto es muy importante en seguridad porque tú tienes que actuar. Entonces, si yo tengo un chat de mi condominio, de mi edificio en el que me están mandando cosas todo el tiempo que no son relacionadas al edificio, no son relacionadas al condominio, cuando de verdad tengo una emergencia o de verdad pase algo, yo voy a invisibilizar o capaz ni me daré cuenta y diré, ah, no, es que pensé que mandaron cualquier cosa. Entonces, a eso voy. El tema comunitario también de ser organizados en, tengo un chat para esto y respetar, ¿no? E incluso, porque se da en la dinámica comunitaria, todos somos un mundo, hasta en nuestras familias lo vemos, cuando existen diferencias, no manejar ese tipo de cosas por escrito, porque tendemos nosotros con la tecnología a asumir. Entonces leemos y yo leo un mensaje tuyo en otro tono cuando tú me lo dijiste de otra manera y quizás yo no supe comunicar. Entonces, yo siempre digo, como comunidad, okay, está bien que nosotros nos organicemos, pero también organicemos efectivamente los canales de comunicación que tenemos como comunidad. O sea, no me voy a extender a tener canales tan largos, sino concretos, precisos y para lo que es. Porque si hay una emergencia y yo tengo que buscar en mi chat del edificio el número del administrador, en una emergencia no voy a estar yéndome a todos los piolines y a las frases motivacionales de ese día. Entonces, claro, en una emergencia no sabes qué hacer y tener cosas adicionales es un tanto complicado, ¿no? También creo que es importante hacer un tipo de diagnóstico, ¿no? Como comunidad, como barrio, a ver, ¿cuáles son los lugares peligrosos que tenemos aquí en el barrio? Por ejemplo, tenemos una esquina del barrio de acá del condominio que no está con la iluminación correspondiente. Se convierte en un lugar potencialmente peligroso porque no hay iluminación, porque no hay cámaras comunitarias. Y pues también en este diagnóstico como comunidad saber cuáles son los horarios en los que hemos visto, por ejemplo, que a un vecino le robaron a tal hora y le pasó tal cosa. Entonces yo como barrio hago un diagnóstico de eso. Entonces, bueno, es potencial que se está dando tales robos a tal hora. Por ejemplo, van a haber comunidades en las que no existan robos, pero va a haber comunidades en las que existan vacunas, las famosas extorsiones. Entonces, no va a ser lo mismo el manejar ese tipo de delitos en una comunidad que solo tiene robo a alguien que tiene extorsión y vacunas, o alguien que vive en un sector altamente comercial. Entonces, si yo no tengo un diagnóstico comunitario de qué es lo que está pasando, lo que puede pasar, es muy difícil reaccionar ante un posible delito, ¿no? Por ejemplo, como te decía, cuando miramos los riesgos, ¿qué nos falta? No tenemos iluminación, por ejemplo, tenemos algún tema puntual de consumo de sustancias sujetas a fiscalización que se dan en lugares de nuestro barrio, en casas, en situaciones que uno sabe y conoce que está pasando, puede ser un factor de riesgo potencial. Y pues este diagnóstico también creería yo que siempre de escuchar las percepciones de inseguridad, o sea, no solamente decir, bueno, sí, todos estamos mal, estamos inseguros, pero quizás, como les digo, no todos los escenarios son iguales, ¿no? Creería que también es importante definir las prioridades y las estrategias. Por ejemplo, si yo estoy viendo que en mi barrio, porque obviamente son muchas voluntades, y también hay que llegar a un acuerdo. Pero si tenemos problemas de que no tenemos iluminación, no tenemos patrullaje comunitario y aparte de eso, por ejemplo, no tenemos un buen desarrollo vial. Entonces también llega a ser de definir las prioridades como barrio, o sea, qué es lo importante. Y en esto viene algo curioso y chistoso, o sea, hay varios o estrategias comunitarias en los que conseguimos las mejores cámaras de circuito cerrado de vigilancia y demás, pero resulta que no hay cableado de iluminación y no puedo poner las cámaras.
Entonces hay que entender también cuáles son las prioridades y las necesidades. Por ejemplo, el tema del patrullaje comunitario es un tema de coordinación que se lo hace con la Policía Nacional. Sí, y por ejemplo, es un tema que se lo hace con policía. La iluminación ya implica otro proceso en el que tengo que ir a hacer una petición, que va a implicar más gastos y va a necesitar que la población también se ponga de acuerdo. Como lo dije, construir esas alianzas importantes, saber quiénes manejan los temas en el municipio, quién es la policía comunitaria, dónde tengo escuelas, centros juveniles, si hay hospitales cerca de donde yo estoy, y implementar acciones concretas, ¿no? Como jornadas de limpieza. El recuperar el espacio público es tan importante para que nuestros barrios vuelvan a tener esa sensación y ese espíritu de barrio. Instalación de luminarias, cámaras comunitarias, capacitaciones en prevención de la violencia, patrullas vecinales organizadas y sobre todo el apoyo, ¿no?, a los jóvenes con talleres, actividades de deporte y demás. Y pues lo más importante, como todo, pues ponernos de acuerdo, a ver, y también definir cómo ponernos de acuerdo cuando estemos en desacuerdo. Y lo más importante es el seguimiento y la evaluación. Más allá de los acuerdos comunitarios, porque puedo decir, sí, ya tenemos la luminaria y con eso se soluciona el tema de seguridad. No. Si no hay un seguimiento, si no hay acciones desde otros frentes, va a ser un poco complicado. Y eso es mi salita porque creo que está con el tiempo. Es que nos podemos ir hasta el día de mañana, Lore. A mí me encanta la pasión que tú tienes con un tema tan importante y siempre ha sido así. Mi Lore, quisiera quedarme con algo, resaltarlo muy chiquito, porque tú lo has dicho todo y es convivencia pacífica dentro de lo que yo hago, las habilidades de comunicación también, esta cultura de paz de la que tanto hablo. Tú me has hecho ¿qué te puedo decir? Chinita a la piel, como se dice coloquialmente, porque es eso, es tener una verdadera convivencia pacífica, un verdadero diálogo pacífico, es vivir una cultura de paz en comunidad. Es eso lo que nosotros necesitamos para poder ser mucho más responsables de lo que a nosotros en nuestro país pues nos pasa diariamente. Como decía Lore, nadie está exento, a nadie, a todos nos puede pasar. Y mi querida Lore, pues yo gracias mil por acompañarnos en este espacio. Este espacio, como te decía al inicio, sin guiones, lo hemos hecho así y ese es el alma de este espacio. Gracias, Lore, una vez más. Espero volverte a molestar en algún momento, a tenerte acá. Todo lo que has dicho ha sido para nosotros muy, muy valioso, muy importante. Estoy segurísima que para la comunidad es oro lo que nos acabas de comentar. 1.000.000 gracias nuevamente y para todos y para todas quienes nos miran, excelente noche. Recuerden que la seguridad no solo es deber del Estado, también es, como lo habíamos dicho, es nuestra participación importante, cuidarnos entre nosotros y nos vemos la siguiente semana. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Amigo.